Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí esta mañana con nosotras en esta sesión formativa del programa Mujer Global, en el que vamos a hablar, o bueno, va a hablar Teresa Guillén, yo no voy a hablar nada sobre esto, de contratación privada y pública internacional. Os dejo con Teresa, que ya la conocéis, que es quien nos apoya en el programa Mujer Global. Y nada, si tenéis alguna duda o alguna cosa que queráis comentar, pues podéis hacerlo al final de la sesión de hoy o bueno, me podéis escribir por email al email desde el que os he escrito para enviaros el enlace e intentaremos ayudaros en todo lo que esté en nuestra mano. Así que nada, gracias a todas por estar, gracias Teresa, especialmente a ti y puedes comenzar. Pues muchísimas gracias, Teresa. Bienvenidas esta mañana a esta jornada de contratación privada y públicas internacionales que están dentro del programa del IPEX de Mujer Global. Recordaros que este programa tiene varios itinerarios y hoy estamos centrados, bueno, pues ayudaros a todas aquellas mujeres castellano-manchegas, profesionales tanto por cuenta privada como por cuenta ajena en la internacionalización. Para las que no me conozcan, porque bueno, pues quisiera presentarme. La verdad que no he tenido la oportunidad nunca de mostrar mis credenciales, que es uno de los apartados que nos tenemos que trabajar más las mujeres para darnos a conocer y para ponernos en nuestro sitio. Bueno, soy licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, tengo un máster de Comercio Exterior y tengo 3 posgrados, uno de Igualdad, otro de Logística y otro de Marketing. Entonces, he estado trabajando, tengo una experiencia de más de 30 años en lo que es internacionalización y los últimos 8 años, pues emprendí Mujer Exportadora. Es la unidad de negocios que ha sido integrada en SB Consultores. SB Consultores es una consultoría especializada en inteligencia competitiva. Y mi socio, que es quien nos va a explicar el apartado de contratación pública internacional, es especialista en licitaciones públicas y yo principalmente especialista en género, de manera que tenemos estas unidades de negocio dentro de la consultoría de comercio internacional o de internacionalización, bueno, pues prioritarias como consultores en esta temática. Bien, una vez hecha la introducción, vamos al tema. ¿Por qué este enfoque? ¿Por qué intentar apoyar a las mujeres en la internacionalización? Bueno, pues no es porque yo lo diga y porque yo lo quiera, sino ya desde el 2017 hubo una conferencia muy importante en Argentina, liderada por la OMC, la Organización Mundial del Comercio, en la que se estableció que las mujeres en la internacionalización tenemos más dificultades que los hombres. Y ellos expusieron el por qué. Porque tenemos más sesgos regulatorios, hay obstáculos maternales. A mí me ha ocurrido también en todos estos años como export manager, pues estar viajando, tener hijos y te preguntaban, ¿y qué haces con los hijos? ¿Qué haces? ¿Por qué estás viajando? Bueno, obstáculos maternales que tenemos nosotras. Seguro que a alguna de vosotras también os ha pasado. Sesgos culturales. Te miran un poco raro según en qué culturas, ¿vale? Acceso al capital, acceso a las redes y a la información de mercado, desajustes de competencias. No significa que no estemos formadas, porque si no, que estamos más formadas que los hombres, pero quizás en skills de comercio internacional esas habilidades las tenemos que reforzar. Políticas informativas y al final, pues lo que resume la Organización Mundial de Comercio, como se realizó como se habló en esta convención de Buenos Aires, establecieron que las medidas no arancelarias demostraron cómo afectan más a las mujeres que a los hombres. Bueno, pues para ello se ha ido desde hace ya años intentando solventar estos obstáculos. ¿Cómo? Bueno, pues a nivel de contratación privada y públicas internacionales mediante un sistema que se llama adquisiciones sensibles al género o en inglés GRP, Gender Responsive Procurement. ¿Qué significa? Significa, bueno, pues la compra de productos o de servicios, pero dirigidos hacia, bueno, apoyar a las mujeres o a aquellas empresas que tienen políticas y prácticas de géneros, ¿vale? Para las cadenas de suministro. De manera que se van a juntar
por un lado, las grandes empresas que quieren apoyar a las mujeres, a ampliar sus compras a las mujeres y por otro lado a empresas propiedad de mujeres también. Ahora bien, también no os preocupéis aquellas que trabajéis por cuenta ajena porque también este webinar lo vamos a destinar a vosotras. Bien, hay que tener en cuenta que la contratación pública representa el 10 o el 15% del Producto Interior Bruto en países desarrollados y hasta el 30-40% del Producto Interior Bruto en 50 países más pobres del mundo. También ocurre lo mismo en la contratación privada. Mueven muchas cantidades de dinero, de manera que hay que empujar, las empresas y la sociedad son conscientes de que hay que ayudar a las mujeres a que entren en estas posibilidades de venta o de compra, oportunidades que ofrecen las grandes empresas o las administraciones públicas. Ya es como surgen estos programas de Diversity Supplier o adquisiciones sensibles al género, tanto en contratación pública como en contratación privada. Ya os hablará mi compañero, mi socio, cómo en la contratación pública ya se establecen cláusulas en las que se da más puntuación tanto a empresas propiedad de mujeres como en aquellos proyectos en los cuales la ejecutora o la mayoría de las ejecutoras van a ser mujeres. De manera que la contratación pública abre las puertas a que apoyemos tanto a mujeres empresarias como a mujeres trabajadores por cuenta ajena a internacionalizarse. Y lo mismo ocurre en la contratación privada. Así que aquí coloco el logo del Instituto de las Mujeres porque ya desde hace 8 años ha tomado como responsabilidad propia el apoyar a las mujeres de nuestro país a acceder a la contratación pública y a la contratación privadas internacionales, porque con la internacionalización ahí surge el desarrollo económico y por eso estamos aquí hoy y por eso existe el IPEX, estos organismos de promoción de comercio exterior que nos apoyan en la internacionalización. Bien, este tipo de compras privadas, vamos a hablar ahora, ya nos vamos a centrar en las compras privadas, no solo son un beneficio para las grandes empresas, que sí, que estas grandes empresas que quieren apoyar a tener más en su cartera de proveedores, más mujeres o dentro o que contacten con ellos más mujeres, bueno, pues además de aumentar ellos su disponibilidad, porque eso les viene bien a ellas, tener esta diversificación de proveedores, de capital y de competencia que les interesa a todas las empresas, también están promocionando el emprendimiento y ayudando a las mujeres a su internacionalización. Es decir, es muy interesante también para nosotras, ¿vale? Nosotras podemos expandir nuestros mercados, ellos también diversifican las cadenas de suministro, ellos acceden a más innovación y más adaptabilidad y pues en la competencia pues hay mayor prestación de servicio, mejor servicio al cliente, mejora la productividad. Y además, siempre, vamos, está clarísimo que el consumidor prefiere comprar un producto que tenga que ver con las mujeres, que no uno neutral, sino si se ha ayudado a una parte de la sociedad, pues más que mejor el comprador teniendo al mismo precio y la misma calidad, ¿por qué no acceder y está demostrado que así es? El consumidor prefiere comprar aquellos productos o aquellos en los cuales se haya empujado a el tema de género, ¿por qué no? Pero claro, ahí está, que se han dado cuenta las grandes empresas que también es necesario para poder llegar a ellas que tienen que mejorar sus políticas de compras y generar nuevas prácticas para que nosotras tengamos mayor acceso a la información. Por eso solo representamos un 1%, porque no tenemos acceso a esta información que faciliten el proceso de solicitud como proveedor. Atención, hablaremos para todos los que estemos escuchando este webinar la importancia de los portales de proveedores de estas grandes empresas, tanto como empresa género neutral como empresa propiedad de mujer. Hasta incluso veremos cómo hay portales de proveedoras, ¿vale? Pues es importante tener acceso. Agilizar el proceso de contratación normalmente es un proceso muy largo, pero claro, son empresas grandes que tienen para cada fase
de la contratación pues requieren un consenso y unos plazos, ¿no? También deberían limitar el tamaño de los contratos, no ir hacia contratos tan grandes y facilitarnos a nosotras el acceso, que igual somos empresas más pequeñitas, normalmente las empresas de las mujeres somos más pequeñitas y necesitamos contratos más pequeños. Y establecer criterios de adjudicación adecuados para nosotras. Atención, la puntualidad de los pagos. Normalmente los pagos de estas grandes empresas suelen ser tardíos, ¿no? Por todo el proceso que tienen ellos interno. Bueno, pues eso a nosotras nos fastidia porque tenemos que pagar a nuestros proveedores, ¿no es así? Bueno, importante. Y ampliar las capacidades. También, bueno, pues están intentando estas grandes empresas, pues ayudar a empresas más pequeñas o empresarias también a poder acceder a su cadena de suministros mediante capacitación específica, pues para entrar, para registrarte en su portal de proveedores, para tener mayor acceso a ellos. Con lo cual, bueno, pues vamos en el buen camino. Aquí tenéis información de cómo, pues, estas son en Diversity Inc. Es una página web en la cual, bueno, pues todos los años publican aquellas 50 primeras empresas que están apoyando, pues, en todo lo que es la diversidad de proveedores. Bueno, pues aquí tenéis ejemplos de Accenture, Dow, bueno, pues he puesto uno, dos, pero bueno, pues aquí tenéis 50 y cada año las van publicando. Bien, también hay que tener en cuenta que estamos desde el IPEX, se está desarrollando un apartado dentro de este itinerario para apoyar tanto bueno, a las mujeres castellano-manchegas en su internacionalización, a las empresas propiedad de mujeres. Tenemos un apartado en el cual, bueno, pues les ayudamos, os acompañamos con la registradora, que es WeConnect International, a que obtengáis un sello, que es el sello Women Owned. ¿Qué es lo que conseguimos con todo esto? Bueno, pues que os visibilicéis en la base de datos de WeConnect International, que tiene unas 20.000 empresarias con 200 grandes multinacionales que desarrollan programas de diversidad. Os da el estatus de verificación reconocido mundialmente, bueno, porque pasáis por una auditoría y entonces dicen, bueno, pues tal, ya son empresas propiedad mujer, ya pueden entrar dentro del sistema de diversidad de proveedores. Y luego, pues que también podéis utilizar el logotipo Women Owned, que está reconocido a nivel internacional y que os sube a otra categoría. Bien, y además hay networking, capacitación, bueno, pues todo esto os ofrece el IPEX de manera gratuita. Ahora bien, ya la certificación esa la teníais que costear vosotros, pero bueno, luego finalmente el IPEX os ayuda en misiones para ir a estos eventos, para tener reuniones con los compradores y os financia el viaje, la estancia o la entrada. Bueno, pues hay una financiación que al final os cubre más que sobrada esa certificación que es válida para 3 años. Aquí tenéis, bueno, pues un ejemplo de los compradores que hay bajo la red de esta certificadora, que es WeConnect International. Pero vamos a lo que nos atañe a todas, ¿vale? Tanto a las empresarias como a las mujeres que estáis trabajando por cuenta ajena y estáis trabajando dentro del departamento internacional o que tenéis intenciones de trabajar en ello. Hay que tener en cuenta que la negociación internacional no tiene nada que ver con la nacional. ¿Por qué? Aquí vamos a ver en esta pantalla factores determinantes. Hay que tener en cuenta que la negociación internacional tiene un marco legal distinto, distintos países, distintos mercados. Hay un marco legal distinto. Eso significa, pues puede haber un desequilibrio entre las partes, sobre todo si vas a un país más importante que el tuyo, que tenga un marco legal más desarrollado. Pues ahí tenemos un desequilibrio. Menor información de la otra parte. Eso genera mayor incertidumbre y riesgo. ¿Por qué la internacionalización es compleja? Por la incertidumbre y el riesgo. No es lo mismo vender a nivel local o a nivel nacional que hacia otro país. Las prácticas comerciales también son distintas, por eso se genera esa incertidumbre y riesgo y además añádele las diferencias culturales, ¿no? Que va a generar ambigüedades en la negociación. Bueno, pues eso todo esto le da mucho más interés, mucha más importancia y mucho más, estudio y preparación. Entonces vamos a ver qué aspectos a negociar hay que tener en consideración según qué negociación vas a realizar. Si es simplemente la exportación, la compraventa de un producto, por supuesto, hay unos aspectos que tienes que preparar, pero principalmente
El foco lo tienes que llevar hacia el precio, cosa contraria a la prestación de servicios. Atención, nosotras mujeres trabajamos mucho en el sector servicios. ¿Qué es lo que tenemos que enfocarnos? ¿Qué es lo que tenemos que llevar más preparado, además de los demás aspectos a negociar? Tus obligaciones como prestadora del servicio, porque es bastante ambivalente. Lo vamos a ver enseguida, las diferencias de los servicios a los productos. Si queremos realizar, estamos buscando un distribuidor o un agente comercial en un mercado concreto, el enfoque va a estar en la exclusividad territorial. ¿Por qué? Porque ese agente o ese distribuidor lo que va a intentar es querer copar el mayor territorio posible para poder distribuir los productos que tú le estás ofreciendo, ¿no? Bueno, pues ahí está la lucha. Y tú limitarlo y explicarlo el por qué. Y ahí tendrás que negociar las objeciones. Alianzas estratégicas. También puede ocurrir que lo que quieras es hacer bueno, matchmaking con otra empresa, quieras colaborar. Bueno, pues una joint venture o, bueno, cualquier sistema de colaboración para poderte internacionalizar. Entonces, ahí el foco va a estar en quién va a llevar el control del negocio. ¿Por qué hablamos del servicio especialmente? Porque es algo diferente al producto, bastante más diferente, con lo cual se complica un poco más por una parte, aunque la internacionalización normalmente de un servicio suele ser más rápida que la de un producto porque no es necesario adaptarlo tanto. Pero bueno, vamos a ello, vamos a ver por qué es especial la prestación de un servicio. Bueno, porque se requiere una actuación interactiva con el cliente. Es inseparable de tu persona. Vamos a ver las características. ¿Por qué es diferente? Es intangible. Tú no puedes ir a presentarle a tu cliente potencial o a tu interlocutor, mostrarle tu producto. ¿Por qué? Porque es intangible. Tu servicio es intangible. No se puede mandarle una muestra. Es inseparable de tu persona. Por ahí la necesidad de interactividad con el cliente. Heterogéneo. Yo ahora doy esta formación, mañana la daré de otra manera. ¿De acuerdo? Y además caduca. Por ejemplo, en un concierto de música, en cuanto acaba la función, el show, desapareció el servicio. De manera que por estas características, en la prestación del servicio y sobre todo en la internacionalización, pues es distinto. Es distinto. Hay gran influencia del marketing relacional. ¿Por qué? La relación con tu interlocutor, con tu cliente potencial, es, tiene que ser muy, muy personalizada. Hay interdependencia y colaboración en cada interactuación con tu cliente. El enfoque es a largo plazo y la calidad de tu servicio, de tu servicio, no es como el producto, tú lo ves, ya ves la calidad del producto desde el principio. En cambio, en la prestación de servicios, la calidad está medida en cada interacción con tu cliente, desde el principio hasta el final de la prestación del servicio. De manera que el contacto directo con el cliente es fundamental. De manera que las claves aquí, ¿cuáles son? Calidad y generar esta relación sostenida también de calidad, ¿vale? Bien, ya hemos hablado, hemos hecho un pequeño guiño a los servicios porque es donde normalmente las mujeres estamos trabajando más y hay un gran crecimiento en la internacionalización. Atención. Pero vamos allá, vamos más allá. Vamos a ver los requisitos de la negociación internacional. Para tú exportar hemos dicho que es más compleja la exportación que la venta local. ¿Por qué? Porque necesitas tener una capacidad de adaptación a todas estas diferencias interculturales, legales, bueno, pues tienes que tener una gran sensibilidad emocional. Y por otro lado, tienes que conseguir la satisfacción de ambas partes, tienes que conseguir la satisfacción de tu interlocutor. Este interlocutor que puede estar en Japón y para que te compre a ti, que estás en la otra punta la otra punta del mundo, pues tienes que generar esa gran satisfacción de tu cliente. ¿Cómo se realiza? Con muchísima imaginación y creatividad. Es decir, y aquí vemos dos requisitos de la negociación internacional que son sensibilidad emocional
e imaginación y creatividad. Bueno, estas características son intrínsecas a todas nosotras, ¿no es así? Con lo cual, bueno, estamos en un entorno favorable a todas nosotras. Las mujeres tenemos muchísima sensibilidad emocional para podernos en el lugar de nuestro interlocutor de otra cultura y también tenemos gran imaginación y creatividad para la negociación, para ver esta persona, para cómo podemos adaptar nuestro producto, nuestro servicio a las necesidades, a lo que le duele, qué es lo que está buscando nuestro cliente potencial o nuestro interlocutor. Bueno, pues estamos en buen lugar. Bien, vamos a ver qué es este tender, estas compras privadas, y también nos explicará nuestro compañero, mi socio Rodrigo Saldaña, lo que es una licitación pública internacional. Bueno, por lo general, estos tenders son compras que son anunciadas, ofertas de compra anunciadas públicamente y están abiertas a empresas de cualquier parte del mundo, en los cuales tú lo que tienes que hacer es cumplir, bueno, pues mandar una oferta, te piden qué es lo que necesitan, oferta, te suele ser una oferta. Tú tienes que presentar tu oferta totalmente detallada y cumplir con los requisitos que te está pidiendo, que te ha anunciado este tender. Es de muchísima transparencia, de manera que aquí no hay problemas de género dentro de la internacionalización. La licitación y estas compras privadas están muy bien porque vas en igualdad de condiciones. Ahí nadie te va a ver que eres mujer, que no eres mujer, quién está presentando la oferta, porque es todo muy técnico, muy transparente. Y bueno, y una vez que consigues vender a una gran corporación, pues te abre las puertas por el efecto llamada a otras empresas, con lo cual así puedes expandirte internacionalmente. Una vez que ganas una compra, un tender de una compra privada de una empresa grande, ya el efecto llamada ya es mucho más sencillo, tu internacionalización, tu posicionamiento a nivel internacional. Bien, efectivamente, vale. ¿Y cómo se llama a la puerta de una gran corporación? ¿Cómo llegamos a estas grandes empresas? Bueno, las tenemos localizadas, sabemos quiénes son dentro de los sectores a los cuales nosotros queremos exportar. Bueno, pues sabemos cuáles son esas grandes marcas. Tenemos que buscar quién es el responsable de compras, ¿vale? Y cuando nos presentemos, tenemos que presentar una propuesta que resuelva las necesidades y le ofrezca un beneficio personal ¿a quién? A tu interlocutor. Tener en cuenta que normalmente estas personas tienen unas necesidades concretas y tienen que generar beneficios a su empresa. Busca qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere, qué es lo que, cómo le vas a ayudar a que esa persona crezca dentro de su empresa. Muy importante con estas grandes, con esos tenders, que te van a pedir unos estándares de calidad y un servicio determinados. Hay que garantizar que vamos a cumplir, ¿vale? Y sobre todo, seamos sinceros con nuestra capacidad de abastecimiento y hasta dónde podemos llegar, qué volumen de trabajo podemos asumir. Y atención, porque hay que acordar el precio y las condiciones de pago que normalmente son leoninas, porque son a largo plazo, de manera que vamos a ver si las condiciones de pago van a ser asumibles para ti. ¿Vale? Porque hay que tener, como ya lo veréis también en la licitación pública, hay que tener gran capacidad financiera hasta que te realizan el pago, porque vas a tardar mucho en cobrar. Así que o subes el precio o te tienes que organizar con tus proveedores o negociar las condiciones de pago, aunque veas tú que están los contratos ya determinados dentro del portal de proveedores. Sigue negociando, no te quedes con ello, aunque sea una gran empresa, no pienses que ellos tienen la razón de todo. Puedes llegar a negociar las condiciones de pago. ¿Qué es lo que compran estas grandes corporaciones? Pues aquí tenéis un ejemplo del Banco Mundial, todo lo que compra, pues de servicios de viajes, desde servicios de interpretación y traducción, IT, o sea, información y tecnología, muebles, accesorios, de todo. Compran, tener en cuenta que no solo podéis ofrecer productos o materia prima para ellos desarrollar sus productos
o servicios, sino que estas grandes corporaciones van abriendo filiales a lo largo del mundo y pueden necesitar insumos para sus oficinas, pero tanto de productos como de servicios, de manera que las posibilidades de aprovisionamiento, vosotras, de ofrecer a estas grandes corporaciones, estas compras privadas, son muchas. Atención, pero la internacionalización es difícil, pero es muy exigente y es importante gestionar estos pedidos previamente, por lo menos irlo planificando. Que para conseguir el objetivo perseguido de gestionar bien el pedido, es importante establecer 3 protocolos internos de actuación ante un pedido. Llega el pedido, atención, que os va a llegar un pedido grande, tenéis que verificarlo, que realmente sea un pedido, tenéis que validarlo, que efectivamente os esté pidiendo correctamente los productos con las referencias, con los precios correctos, y luego, una vez que valides, dar curso interno de ejecución. Esos son los tres protocolos internos de actuación ante un pedido. Y esto lo tenéis que preparar bien porque van a ser pedidos grandes. Entonces, siguiente paso, muy importante, la priorización consensuada de los distintos departamentos. El front office de tu venta internacional y el back office tienen que estar totalmente coordinados y dar una priorización consensuada. ¿A qué nos referimos? Bueno, a coordinarlos y que haya también atención a la jerarquía de aceptación y de rechazo, como así como de ejecución de los pedidos que entran o los que salen o los que se aceptan al futuro. Es decir, va a haber pedidos, es importante vosotras la previsión de compras o la previsión de ventas, vamos a llamarlo, en el cual tenéis que dar prioridad a los pedidos internacionales y dejar, si no podéis, dejar aplazado el local o a ver cómo realizáis esta jerarquía de aceptación y de rechazo. Me acuerdo perfectamente, trabajando en el sector del transporte, es cuando llegó mi primer cliente. Y me encantó porque, bueno, vino el camionero conduciendo el chofer que venía desde Holanda, se bajó el chofer con sus suecos y ahí estábamos, desde el gerente hasta el peón, todos en fila recepcionando el primer pedido que teníamos de internacionalización. El pobre hombre, el chofer holandés, casi se cae, iba en pantalón corto. Bueno, pero muy importante dar, dar esa sensibilidad, ejercer esa sensibilidad en toda la empresa, ¿no? A mí me encantó y a partir de ahí se le dio mucha importancia a la internacionalización. Bueno, pues una empresa de transportes no era muy grande, pero bueno, así es como se debe realizar. Trabajando en el pozo alimentación, pues se da tanta importancia a todo el proceso de previsión de ventas que realmente en mi departamento de exportación se contrató a una persona que trabaja, que todavía trabaja, lleva ya, pues si yo estuve 14 años, pues lleva ya casi 20 años, esta persona dedicándose exclusivamente 8 horas diarias a la previsión de ventas, a intentar organizar coordinar con el departamento de calidad, prever los pedidos para que se priorice los pedidos internacionales con respecto a los locales. Muy importante conseguir un positive customer experience, ¿vale? Una experiencia positiva del cliente y aunque la previsión de la demanda perfecta no existe, es necesario el protocolo y el control. No os digo que tengáis una persona que se dedique a ello 8 horas diarias, pero sí, ni tampoco coordinar como en el sector del transporte, que estuvimos desde el gerente hasta el máximo peón, capataz, pues todos en fila esperando a la llegada del camión de nuestro primer pedido, pero sí que tengáis en cuenta que es muy importante la planificación. Bien, ¿por qué? ¿Qué queremos evitar? Atención, que vamos a entrar en un problema de que no queremos conseguir pedidos no deseables. Estamos en contacto
con grandes empresas que tienen devolución de productos y nosotros lo hemos vivido. Yo lo primero que llegué al Pozo Alimentación y digo, bueno, pues, ¿qué tal andáis con las reclamaciones? También hay una persona exclusivamente dedicada en el departamento de exportación a las incidencias. 8 horas diarias, desde hace ya, no tanto como 20 años, pero puede ser eh, más de 10, ¿vale? Porque es muy importante evitar los incumplimientos y para eso, sobre todo en internacionalización, porque hay mucho proteccionismo de los países en destino. Entonces, el despacho de aduanas, sobre todo para el sector para la exportación de productos, el despacho de aduanas es complejo porque hay muchas barreras técnicas de etiquetado, de aditivos, bueno, para el sector de la alimentación. Entonces, ellos verifican mucho que, que están buscando excusas para retornarla, para que la mercancía no entre a su país, ¿vale? Ese es el proteccionismo. Entonces vamos a intentar evitar y eso y que sea devuelta la mercancía, tanto total o parcial, porque eso, imaginaros los costes, si hay aranceles de entrada, imagínate volver a pagar los aranceles de vuelta a tu país, más el transporte, bueno, puede ser tremendo, vamos a evitarlo. También puede ocurrir que para evitar todos estos costes lleguéis a un acuerdo con el cliente y digáis, bueno, pues como ha llegado no podéis distribuir mi producto en vuestro país, vamos a destruir las mercancías. Bueno, pero hay veces que como el país tercero está muy lejos, pues dicen que destruyen, mandan un documento de destrucción que puede ser, bueno, manipulado, atención, de manera que es importante mandar merece la pena contratar a una empresa que verifique que esa destrucción ha sido realizada en destino, ¿vale? Muy importante, o hasta incluso ir vosotros mismos a verificar que la destrucción es correcta, ¿vale? También puede ocurrir que podamos tener me ocurrió, por ejemplo, mandando mercancía productos alimentarios del Pozo Alimentación a Brasil, que, bueno, pues el producto se desecaba y entonces con el tiempo pues no tenía las condiciones de refrigeración correctas en destino, entonces había auditorías en los puntos de venta y veían que, bueno, en el envase ponía producto sujeto a desecación, pero los gramos que inicialmente ponían, bueno, pues que no pesaban y había un porcentaje de merma bastante elevado. Entonces nosotros nos teníamos que cubrir las espaldas de alguna manera para que no era nuestra culpa, sino que la culpa había sido el punto de venta. ¿Qué es lo que puedes hacer? En origen, también en este caso contratábamos a Cotecna para que revisara el peso de nuestras piezas. Y hasta incluso se verificaba que pesaban más que lo que se ponía, el peso aproximado que se ponía en el packaging, porque ya sabíamos que durante el transporte merma también, ¿no? Porque son productos vivos. Bueno, pues todo esto se puede verificar. Es decir, hay formas para tú cubrirte las espaldas y evitar estos eventos no deseables en los pedidos. Y lo mismo, bueno, pues imaginaos en productos perecederos, ¿no? Pues que puede haber pérdida total de la mercancía, bueno, pues porque se haya roto la cadena de frío. Bueno, pues también lo que hacíamos es poner termógrafos en palets alternativos en los cuales, bueno, pues este termógrafo va a ver dónde se ha roto la cadena de frío. Y si ha sido porque ha desenchufado el frío el chofer, porque se ha ido a dormir o lo que sea, bueno, pues total, o a comer, bueno, pues ahí ha habido la rotura de frío, pero no cuando tú has entregado la mercancía en tu almacén, estaba todo correctamente, de manera que quien tiene que comerse esa pérdida de la mercancía no eres tú, sino el transportista, en ese caso, si ha sido subcontratado. Con lo cual, aquí hay eventos no deseables que también tenéis que planificar, que también os tenéis que pensarlos y poneros en planificarlos prever para que esto no ocurra o limitar al máximo estos efectos no deseables en la entrega de los productos o de los servicios. Bueno, pues todo eso es muy importante preverlo. Aquí tenéis un ejemplo muy importante también, que vosotras os registréis a vuestra empresa en los portales de proveedores.
Existen además, aquí tenéis un ejemplo, como es el caso de Bayer, que tienen dentro de lo que sería el procurement, lo podéis encontrar en el apartado en las páginas web de procurement, ¿vale? Pues en este caso tenéis también de Supplier Diversity. Si eres empresa de propiedad de mujeres, también tienes un apartado para tú poder registrarte en el portal como empresa de propiedad de mujeres. Y si tienes la validación de WeConnect International, ya tienes subes el certificado y ya estás validada como empresa de propiedad de mujeres, de manera que si tienen cualquier oportunidad de, bueno, pues hemos dicho que publican sus ofertas, sus compras las publican de manera totalmente transparente. Entonces, esas oportunidades te van a llegar directamente si estás dentro de sus bases de datos. Con lo cual, muy importante el registrarte en estos portales de proveedores. Aquí, bueno, pues veis cómo, en este caso, ExxonMobil te dice, bueno, pues que si tienes la certificación de WeConnect International, bueno, pues que ahí puedes registrarte, ¿no? Y pues como lleva ExxonMobil más de 50 años apoyando a la diversidad de proveedores, pues ampliar su cartera de proveedores, pues con empresas propiedad de mujeres o apoyando a las mujeres. Con lo cual, muy interesante. Y bueno, también recordaros que también es importante, una vez que ya tengamos detectados a las empresas, podemos detectar a quién es el responsable de compras, ¿verdad? Yendo a LinkedIn, pones el nombre de la empresa, buscas por personas, buscas, por ejemplo, purchaser, purchasing, buying, comprador o comprador en el nombre, en el vocabulario, en el lenguaje del país de destino, ¿vale? Ya tenéis la persona de contacto, ya habéis entrado en contacto con esa persona vía LinkedIn, habéis conseguido su correo electrónico y nos vamos a visitarle a este comprador, a este potencial comprador. Bueno, muy importante también, atención, plan, somos metodólogos en SB Consultores, de manera que, y así lo empujamos, y se consigue método y constancia, consigues la internacionalización. Pero atención al método, atención al plan de acción, ¿vale? Tanto como en la gestión de pedidos, como en la búsqueda, en el registro en los portales, tenemos que establecer un plan para buscar clientes, para poder luego prestar nuestro servicio o exportar nuestro producto. Y atención, pero antes de ello tenemos que venderlo, ¿no? Tenemos que vender nuestro producto, nuestro servicio, como mediante viajes de prospección. Ya sabemos quiénes son las grandes empresas, sabemos cuáles son los portales de proveedores. Vamos a visitar, ya sabemos quién es el responsable de compras de mi categoría. Vamos a establecer un plan de acción para hacer una prospección de toda esa información que hemos ido recopilando sobre ese mercado, sobre ese cliente potencial, esa empresa. Hemos visto su página web, hemos visto el perfil del cliente de nuestro comprador. Bueno, vamos a hacer un plan de acción. Mucha inteligencia previa al viaje. Nosotros somos metodólogos y somos especialistas en inteligencia competitiva en comercio internacional. Esa incertidumbre, ese riesgo, ese desconocimiento se puede solapar, se puede evitar, se puede resolver mediante inteligencia competitiva. ¿Qué quiere decir? Obtener información que te dé, bueno, analizas esos datos para tú tomar la decisión estratégica. Es decir, bueno, pues de todas estas, pues qué aranceles hay que pagar o las características, hasta incluso las características interculturales de ese país, cómo es en la negociación en esos países. Bueno, pues existen fuentes de información en Internet que tú obtienes información de manera que te puedes preparar el viaje, preparar la agenda, ¿vale? Luego, durante el viaje, cómo tienes que actuar y acciones de seguimiento, cómo ejecutar, bueno, pues todo ese trabajo que has realizado. Muy importante, la clave siempre es establecer un plan de acción. Y bueno, ya más o menos os he dado los tips para que os vayáis preparando y como siempre acabo con Grace Hopper, esta mujer americana que fue la primera en ser almirante y en ser matemática, que
pues dice que nosotras, las mujeres, somos barcos, pero que en el puerto estamos muy seguras, ¿verdad? Pero que no es para eso, para que lo que nos construye, estamos construidas, que naveguemos en el mar y que hagamos cosas nuevas. Hemos visto cómo tenemos características intrínsecas en nosotras en la negociación internacional, cómo tenemos las puertas abiertas a la contratación privada internacionales, y ahora os voy a dar paso a mi compañero Rodrigo Saldaña, que os va a explicar cómo también las compras públicas abren las puertas a las mujeres. Así que muchas gracias, voy a dejar de compartir y le doy paso a mi compañero. Muchas gracias, Teresa. Voy a compartir yo la pantalla. A ver, dejar de compartir un momentito. Vamos a ver. Un momentito, por favor, que estoy en ello. A ver cómo salgo de aquí. Ahí está, perfecto. Adelante, Rodrigo. Gracias. ¿Me confirmas, por favor, que estoy compartiendo pantalla? Sí, sí estás. Fantástico, gracias. Bueno, pues un saludo estar con todas vosotras dentro del marco del programa Mujer Global de Castilla-La Mancha IPEX. Voy a ser breve con el objetivo de que podamos marcar unas pautas sobre la contratación pública internacional y en el caso de que alguna de vosotras tengáis un especial interés en esta temática, pues tanto Teresa como yo os podemos apoyar con mucho detalle. Sobre todo porque, como bien comentaba Teresa, nuestra empresa SB Partners Consultores, desde hace ya más de 25 años, nuestra internacionalización se ha realizado principalmente a través de la licitación pública. En el ámbito de clientes en distintos países, principalmente en Latinoamérica, y también en el marco de licitaciones convocadas pues, por distintos organismos, ya sean Naciones Unidas, Banco Interamericano, la cooperación de la Unión Europea. Lógicamente, también somos muy activos en las licitaciones en España a través de distintas herramientas de contratación que las distintas autoridades, administraciones tienen. Bien, como bien ha marcado Teresa, hay que diferenciar entre licitaciones y los procesos de compra dentro de las empresas. El concepto de procurement, que bien ha explicado Teresa y que en esta transparencia incidimos. Y luego el purchasing, que ya sería la compra específica a través de estas plataformas que los compradores privados ponen al servicio de las compras, de las adquisiciones. Bueno, los organismos públicos también siguen un proceso muy similar. En este caso son instituciones las que gestionan el proceso. Un punto muy importante, y es el objeto de esta transparencia, es que se ha digitalizado todos los procesos de compra, ya no solamente privados, sino también los públicos. Lógicamente, la COVID también ocasionó una intensificación en los procesos de compra virtuales, lo cual es un aspecto muy interesante, porque las pequeñas empresas, donde somos mujeres, hombres, orquestas, pues tenemos que tocar muchos instrumentos y, lógicamente, poder tocar estos instrumentos de forma virtual es muy importante para poder llegar en tiempo y en forma, desde nuestro ordenador, a los procesos de compra, ya sean privadas o ya sean públicas de instituciones, con una serie de utilidades, de objetivos, de beneficios que, bueno, tenéis en esta transparencia. Partimos también del hecho de que las licitaciones públicas convocadas por instituciones que permiten acceder a todo tipo de empresas. Pero ojo, también las licitaciones de las instituciones en algunos casos son licitaciones privadas, donde se puede acudir a esta licitación por invitación, sobre la base de una serie de requisitos previos que la institución considera que nuestra empresa, junto con otras, cumplen. Bueno, esa diferenciación entre licitaciones públicas y privadas es importante también en el ámbito de la administración de las instituciones, ¿de acuerdo? Las ventajas son innegables. Mucho poder adquisitivo, un mercado grande, poco explotado por las pequeñas empresas y todavía menos por las empresas propiedad de mujeres. Las autoridades de gobierno, ya sean estatales, autonómicos, municipales, siempre se mantienen activas convocando licitaciones. Incluso en los periodos de crisis, en muchos casos, en los periodos de crisis los gobiernos aumentan el proceso de licitación pues, para dinamizar el mercado, lo cual hace que las licitaciones, ya sean nacionales e internacionales, sean anticíclicas. Siempre va a haber licitaciones. Y también tenemos la seguridad de que se van a realizar los pagos. Sí es cierto que en algunos casos son más lentos que en el ámbito privado, dependiendo de las circunstancias, pero bueno, siempre vamos a cobrar. Eso es un punto muy importante si ejecutamos.
Aspectos que se os estarán pasando por la cabeza. Al fin y al cabo, el objetivo también de esta sesión es romper un poco los clichés y los mitos. El pensar que las licitaciones, las compras públicas siempre son de grandes volúmenes, obras de infraestructuras, de un valor muy alto, reservado para las grandes empresas. No es así. Existen una variedad muy amplia de licitaciones y todas ellas siguen una serie de principios, los veis aquí en pantalla. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de evitar el fraude. ¿Que hay fraude en las licitaciones? Efectivamente, hay fraude en las licitaciones, no en todas, lógicamente, pero sí en alguna de ellas, y existen, y es uno de los aspectos que os podemos compartir, existen publicadas en Internet aquellas empresas o profesionales que han sido detectados por el Banco Mundial, Banco Interamericano, Comisión Europea, cometiendo fraude y sus nombres y apellidos aparecen públicos por la sanción adjudicada y el plazo de tiempo en el que no van a poder licitar. Todos los organismos tienen unos principios y unos sistemas para evitar el fraude. Eso es un punto muy importante que tenemos que saber. Bueno, la licitación pública es un llamado público, luego está la contratación privada, que las instituciones también compran de forma privada en circunstancias excepcionales y por unas cantidades, unos montos también bastante pequeños. Y luego está también muy importante la contratación electrónica, que puede ser tanto de licitación pública como de contratación directa. Es maravilloso cómo poco a poco van evolucionando los sistemas de contratación electrónica que nos permite, sin movernos de nuestro ordenador, seamos grandes, medianos o pequeños, poder presentar todo el proceso de licitación, la propuesta técnica, la financiera, incluso previamente la expresión de interés por un sistema virtual. Eso sí, para participar en las licitaciones tenemos que estar preparados. Necesitamos una serie de requisitos, aspectos, información sobre nuestra empresa, nuestra información bancaria. En determinados casos nos van a pedir ya no solamente el número de cuenta, ojalá en la ejecución de un proyecto, sino pues un aval sobre el equipo que trabaja en nuestra empresa, en qué medida tenemos un equipo cualificado, sobre cuáles son las finanzas. Normalmente suelen pedir que presentemos las cuentas dentro de los 3 últimos años y que consideremos más llamativo, mejor para nuestra empresa. La previsión desde el punto de vista de proyectos en los que estamos en curso, el representante, la persona que representa a la empresa, muy importante, lógicamente, información sobre nuestros productos o servicios, importantísimo sobre los clientes, las referencias de trabajos ya realizados y en determinados casos también nos van a pedir que les enviemos certificados de calidad con los que cuente nuestra empresa. Partiendo del hecho de que es muy importante la primera fase, la fase de planeación. Tenemos que estar preparados para las licitaciones que sabemos que antes o después van a salir y que son de interés para nuestra empresa. Ojo, pero tenemos que ser también selectivos. No nos podemos presentar a todas las licitaciones que veamos publicadas. Tienen que ser aquellas donde realmente tengamos una capacidad. Lógicamente, la adjudicación es la fase esencial, donde se nos adjudica un contrato, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener una capacidad de ejecución tanto en España como en el extranjero dentro de lo que ha sido solicitado en ese proceso de licitación. Las recomendaciones para participar en licitaciones, bueno, registrarse en los sitios oficiales. Todos los organismos tienen sitios oficiales donde vamos a poder crear alertas que nos avisen de la convocatoria de una licitación que nos pueda interesar. Sitios oficiales, en España, por ejemplo, existe la plataforma de contratación del Estado que nos informa de las licitaciones convocadas por los distintos organismos estatales, regionales, autonómicos y locales. Es muy importante que, lógicamente, tengamos las etapas anteriores que os citaba preparado. Tenemos que tener la documentación, la certificación de las solvencias claramente preparadas, porque el plazo para presentar una licitación suele ser escaso, sobre todo si no tenemos experiencia. Empezar con proyectos pequeños, de montos pequeños, con proximidad en España o en países extranjeros donde tengamos una mayor proximidad de ejecución incluso, ¿de acuerdo?
Hay que elegir, lógicamente, las áreas en las que estemos más especializados. El factor determinante para conseguir una licitación ya no solamente es el precio, que seamos competitivos, sino que seamos capaces de justificar nuestro expertise y que, lógicamente, lo podamos llevar a la práctica. Partiendo del hecho, y esto es importantísimo, de que el proyecto sea rentable. Tened en cuenta que una licitación con un organismo en un país, que en algunos casos son países en vías de desarrollo, tenemos que controlar mucho los números, la rentabilidad en la ejecución del proyecto. ¿De acuerdo? Lógicamente, las empresas no solamente participan y tienen como clientes los actores institucionales, diversifican el portafolio de clientes con clientes privados. Eso es un punto muy importante. Hombre, hay empresas como la nuestra donde el 90% de nuestros clientes son institucionales. Tenemos solamente un 10% de clientes privados directos. Bueno, siempre es muy importante aproximarse a las instituciones desde el punto de vista ya no solamente las convocantes, las que convocan las licitaciones, sino también a instituciones de apoyo como el IPEX, a la hora de poder plantear dudas de la interpretación de los pliegos de la licitación. Lógicamente, desde que se inicia un proceso de licitación hasta que se adjudican pasan meses, y recalco la palabra meses. Es por eso que tendremos que tener paciencia y saber que la velocidad de crucero dentro de las licitaciones es mucho más lenta que las normales, ¿de acuerdo? Tenemos que tener una cronología, un seguimiento de todas las fases que van a desembocar en que nos adjudiquen o no la licitación y tendremos que ser pacientes, perseverantes, ¿de acuerdo? Estos son aspectos muy, muy importantes. En las licitaciones multilaterales, licitaciones internacionales, destacamos la palabra baile. Es muy importante que todos los departamentos, comercial, producción, la gerencia, el departamento administrativo, estén claramente coordinados. Cualquier error formal, al fin y al cabo las licitaciones son procesos formales, va a dar al traste pues, nuestros esfuerzos. Es por eso que haya un director de batuta, director de orquesta, que maneje la batuta dando coscorrones a los distintos departamentos para cumplir en tiempo y en forma y para no cometer esos fallos, para tener una propuesta tanto técnica como financiera competitiva. Las instituciones financieras que convocan las licitaciones son muy grandes, desde el Banco Mundial, los bancos de desarrollo de negocio, la Unión Europea, Naciones Unidas, las agencias de cooperación bilateral, como puede ser la agencia española AECID de cooperación internacional. Todas estas instituciones tienen un interés en convocar licitaciones por montos pequeños, ya sean de suministros, de obra pública y de servicios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de conseguir que un mayor número de pequeñas empresas se sumen como clientes al negocio multilateral. Hay un fraccionamiento de los contratos y a buscar que se presenten empresas de distintos países, siendo conscientes de que las licitaciones internacionales son de 200.000 millones de dólares anuales, un 7% del comercio mundial y con un crecimiento del 25% en los 10 últimos años. Comportamiento anticíclico y con unas perspectivas de crecimiento muy grandes. 1.500 licitaciones al mes. Eso es un punto importantísimo. ¿Qué pasa cuando nos iniciamos en las licitaciones? Que tenemos que determinarnos, ya sea en el mercado nacional o internacional, si nos presentamos en solitario o en consorcio. En el ámbito de las licitaciones es muy importante ir en consorcio con otras empresas, con el objetivo de unir pequeñas capacidades y pequeñas experiencias y ser más competitivos y diversificar el riesgo, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que no solamente nos podemos presentar a las licitaciones como empresa, también como profesionales. La contratación de expertos, de personal de nuestra empresa en el marco de otro consorcio, de una licitación que presenta otra empresa, es muy importante, ¿de acuerdo? Lógicamente tenemos que saber movernos, ya no solamente para identificar las licitaciones, las oportunidades, sino tenemos que saber movernos para encontrar socios o buscar expertos. Eso es esencial, sobre todo cuando no tenemos experiencia, no estamos iniciando. Es por eso que la cooperación entre las empresas es importantísima. La asociatividad es fundamental. Vamos a reducir costos, incrementar la capacidad, vamos a poder aspirar a licitaciones que no podríamos de forma solitaria.
De tal forma que vamos a tener una serie de beneficios cuando nos unimos en un consorcio para participar en una licitación, pero sí es cierto que también, además de beneficios, hay debilidades. Falta de cultura de cooperación, liderazgo, interactuar con socios de otros países. Pero bueno, tendremos que ser conscientes y sopesar esos beneficios y esas debilidades, siendo conscientes de que en todo proceso de licitación, en la medida en que la responsabilidad es solidaria, debemos formalizar un contrato, ya sea con socios españoles, extranjeros, y en el marco de las distintas licitaciones tendremos en muchos casos socios con los que vayamos a licitaciones en varias ocasiones o incluso con los que compitamos en futuras licitaciones. Bien, ¿qué os quiero mostrar ya para finalizar? El hecho de la digitalización. Aquí tenemos un ejemplo de la plataforma en la que nosotros participamos muy activo del Banco Interamericano de licitación. En esta plataforma introducimos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña y aquí vemos las licitaciones, bueno, en las que nuestra empresa ha participado y ha sido adjudicataria. De tal forma que en estas licitaciones lo que podemos ver es el sistema de presentación virtual. Entramos con nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña, vamos a ver la fecha de presentación de la expresión de interés, una fecha concreta. Aquí está disponible el documento de presentación de expresión de interés, la fecha tope, bueno, la fecha en la que se presentó la expresión de interés. Una vez que hemos sido seleccionados para presentar propuesta técnica y financiera, hay un plazo de preguntas. Tanto las preguntas como las respuestas a las preguntas están disponibles también online. Y hay un plazo para la presentación de la propuesta, separada, la propuesta técnica y la propuesta de precio. Hay unos plazos muy estrictos, muy formales, el procedimiento es electrónico, pero como intentemos introducir nuestra propuesta el 17 de diciembre a las 5:01, el sistema no nos va a dejar introducir ni la propuesta técnica ni la financiera, ¿de acuerdo? Somos conscientes de que podemos contar con el apoyo del IPEX, de Castilla-La Mancha, pero también podemos contar con el apoyo del ICEX. El ICEX tiene un portal específico, dentro de la presentación tenéis los hipervínculos, que nos va a permitir obtener apoyo para poder participar en licitaciones internacionales. También tenéis aquí un hipervínculo al curso de Connect América del Banco Interamericano, donde se explica cómo participar en programas de desarrollo de proveedores desde las dos perspectivas, desde la perspectiva de contratación privada y de contratación pública. ¿De acuerdo? Sin olvidar, y con esto finalizo, que también existe la plataforma de contratación del Estado. Si nosotros introducimos en Google plataforma de contratación del Estado, SB Partners Consultores, aquí aparecen, no todas, pero gran parte de las licitaciones en las que nuestra empresa ha licitado y ha sido adjudicataria con distintas instituciones de toda la geografía de España. Pues, por ejemplo, aquí tenéis dentro de la plataforma de contratación del Estado, porque tened en cuenta que la obligatoriedad de transparencia y de publicidad obliga a que todas, ya no solamente las licitaciones cuando se convocan, sino cuando se adjudican, aparece el nombre de la empresa que ha sido adjudicataria y la evaluación y el motivo por el cual se ha conseguido esa adjudicación, de tal forma que aparece el expediente concreto de adjudicación, el informe de valoración de los criterios por juicio de valor. Si nosotros accedemos en este documento, aquí se puede ver por qué nos han adjudicado la licitación. Aparece el criterio de puntuación, los criterios que justifican la puntuación, y cada una de las empresas que han participado en la licitación ha sido objeto de evaluación. La puntuación obtenida por nuestra empresa, la puntuación obtenida pues, por otra empresa competidora. De tal forma que, sobre la base de los distintos criterios, aparece una puntuación de las distintas empresas que participan en la licitación y los distintos lotes pues aparecen con puntuación distinta, ¿de acuerdo? Bueno, son criterios todos a tener en cuenta y sobre esa base, pues bueno, hay una adjudicación, una transparencia en los procesos. Para resumir, lo más importante en las licitaciones
es romper los clichés, los mitos, los miedos, que las licitaciones son para grandes empresas. Nosotros somos una empresa muy pequeñita, eso sí, muy especializada, pero durante muchos años hemos sido capaces poco a poco de introducirnos en las licitaciones, siendo conscientes de que en la mayoría de los casos es muy difícil ir en solitario y hay que buscar socios españoles, pero incluso mejor socios extranjeros en los países donde se vaya a ejecutar el proceso de licitación. Como conclusión es que sí se puede, pero lógicamente hay que formarse y hay que rodearse de buenos expertos y de buenos socios para recorrer ese camino. Bueno, ha sido un placer estar con vosotros, por supuesto, tanto Teresa como yo. Para cualquier duda que podáis tener sobre contratación pública, estamos a vuestro servicio. Es un ámbito apasionante y es un ámbito en el que hay que romper mitos y miedos. Adelante. Pues muchas gracias a los dos, Rodrigo y Teresa, por toda esta información tan interesante que nos habéis ofrecido esta mañana. Si tenéis los demás tenéis alguna pregunta, podéis utilizar vuestro micro o el chat ahora mismo. Y bueno, si surge más tarde, en otro momento, pues ya os he comentado antes que tenéis a disposición a IPEX desde mi correo o en la línea telefónica para poder comentar lo que necesitéis. Y nada, si nadie tiene ninguna duda ahora, que bueno, es bastante normal, no os preocupéis, pues lo dejamos por hoy y como he dicho, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis en IPEX. Muchas gracias a todos. Rodrigo, Teresa, muchas gracias. Gracias a ti, Teresa. Hasta luego. Gracias, saludos, adiós.